Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Qué gusto saludarlos en este día, 28 de junio del año 2020, año de gracia del Señor. Vamos a dar inicio a nuestro culto de la Iglesia Nacional Presbiteriana Betel. Unidos, adoremos al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Entonaremos dos himnos. El himno número 77, al Dios de Abraham. Himno número 387, el cielo canta alegría. Al Dios de Abraham loor, su nombre celebrad, al que era, es y aún será magnificado. El solo eterno Dios de todo es creador, al único supremo ser cantad loor. Cuán libre y sabio es su espíritu al obrar, su voz por la palabra aún nos quiere hablar. En nuestro corazón su ley escrita está, es inmutable y siempre fiel en tierra y mar. La vida infundió en cada humano ser, su amor amparo
Bueno, hermanos, después de haber entonado estas hermosas alabanzas, vamos a tener la oración de ofrecimiento. Vamos a inclinar nuestro rostro y oremos al Señor. Padre Celestial, que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, Señor. Alabamos y glorificamos tu bendito y santo nombre, Padre, porque tuya es la honra, tuya es la gloria, Padre. Y gracias te damos por este hermoso día que nos das, Señor, y por la bendición de poder tener este culto de adoración a tu nombre, Padre. Recibe cada punto, Señor, de este culto que llegue ante ti en olor suave y fragante, Señor. Quita todo lo imperfecto, Padre, y que todo sea para la edificación también de tu pueblo, Señor. Cada número, Señor, sea de gran bendición para tu pueblo que está deseoso de escuchar tu voz, Padre, y también de poder alabarte y de poder glorificar tu nombre. Recibe la honra y la gloria. Bendito y alabado seas en Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. Bueno, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias. Les invito a que busquen en sus Biblias la lectura que se encuentra en el Salmo 42 y Salmo 43. ¿Ya lo tienen listo? Dice la palabra de nuestro Dios. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán, de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Continuamos con el Salmo 43. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. Dios bendiga su palabra en esta hora. Continuando con nuestro programa, amados hermanos, tenemos otra lectura bíblica. Bueno, hermanos, vamos a tener la lectura en 2 de Corintios, capítulo 1, de los versículos del 1 al 11. Dice así la palabra de nuestro Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya.
Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Amén. Dios bendiga su palabra, hermanos. Ahora entonaremos con mucho gozo el himno número 383. Grande gozo hay en mi alma hoy.
Ahora tenemos, hermanos, preparemos nuestro corazón para escuchar la palabra de nuestro Dios en labio de nuestro hermano, ministro de Recursos, José Luis Gregorio Castañón, con el mensaje Consuelo Divino. Dejo el lugar a mi hermano. Buenas tardes a todos, hermanos y amigos que nos siguen en este culto. Invito a todos a poder orar. Padre eterno, que moras en los cielos, en todo lugar, Señor, gracias te damos por permitirnos el privilegio, Padre, de poder abrir tu palabra y también de poder leerla, Padre. Te pedimos en este momento humildemente que a través de tu Espíritu Santo nos asista, Señor, el poder entender, mi Dios, comprender y también aplicar, Señor, lo que tu palabra nos enseña. Guíame en este momento, Señor, úsame como instrumento en tus manos y también, Señor, ruego por cada uno de mis hermanos que estarán atentos a que tu Santo Espíritu, mi Dios, nos ayude y nos asista. Te bendecimos, Señor, y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Existen momentos en la vida de toda persona en la cual podemos llegar a experimentar sentimientos de angustia, tribulaciones, pruebas, situaciones en nuestra vida que van a causar desesperaciones e incluso la depresión, no solo afectando nuestra mente, sino también nuestro cuerpo y espíritu. A veces podemos sentirnos angustiados, probablemente por algún problema físico, algún malestar, algo que sintamos que nos está llevando a algún peligro. Probablemente estoy esperando algún resultado médico y estoy algo angustiado. Probablemente tengo algún familiar con alguna enfermedad la cual me aqueja. Probablemente pasé algún accidente o fui víctima de la delincuencia, algún embarazo riesgoso o problemas económicos o incertidumbre laboral, alguna relación familiar tensa e incluso problemas espirituales en mi vida. Cada uno de estos casos en nuestra vida pareciera que afecta nuestra área espiritual y nos hace retroceder. Ante estas cuestiones en la vida, incluso nosotros como creyentes podríamos llegar a preguntarnos: ¿por qué será que estoy bajo esta condición de desánimo y angustia? ¿O qué está haciendo Dios en mi vida en este momento? Probablemente nos angustiamos y decimos: ¿qué debo hacer? ¿Cómo tengo que solucionar esto? O probablemente también hemos llegado a decir: ¿por qué, si se supone que soy un hijo de Dios o soy una hija de Dios, por qué estoy en este problema? Ahora bien, dentro de la historia bíblica, nosotros podemos observar a lo largo de las Escrituras personajes claves que no tuvieron una vida muy cómoda. Aún siendo parte de la promesa del Señor, ellos sufrieron angustias, tribulaciones, peligros. Un ejemplo muy breve es José. José, hijo de Jacob y nieto de Abraham. Quizás él en su juventud tenía una vida cómoda en casa de su padre. Quizás abundaban riquezas o muchas comodidades. Era hijo favorito de su padre. Probablemente le iba todo muy bien, pero eso causó celo en sus hermanos, los cuales después intentan matarlo y para querer quitarse la culpa, lo venden a unos comerciantes. Vemos a José siendo esclavo en Egipto y posteriormente siendo juzgado injustamente y es puesto en la cárcel. Nosotros diríamos que él no tenía por qué haber pasado ese sufrimiento, pero sin embargo, él estuvo envuelto en angustias y tribulaciones. En el Nuevo Testamento tenemos claro el ejemplo de Pablo. Pablo, por su llamado apostólico, él sufrió sin temor a equivocarme más que cualquiera de nosotros. Él en 2 Corintios 11, haciendo su defensa de su apostolado, dice que su vida había sido envuelta en azotes sin números, muchas veces puesto en cárceles, peligros de muerte, azotado con varas, apedrado, naufragó y estuvo en caminos de peligros, fatiga, sed, ayuno,
frío y desnudez. Cada uno de los sufrimientos de estos personajes, o los que ustedes puedan recordar en este momento, o quizás la lista de los héroes de la fe en Hebreos 11, nos muestra que al parecer la característica de un hombre o una mujer que camina con Dios es que probablemente en momentos de su vida será expuesto bajo alguna situación difícil en su vida. Y esto niega completamente a lo que hoy en día se conoce como el Evangelio de la Prosperidad. Esta falsa enseñanza que afirma que el hombre no tiene por qué pasar dificultades y se jacta en decir o decirle a sus seguidores que tienen que sacar el campeón que llevan por dentro, o el pare de sufrir, o el Dios te hizo y Dios te creó para triunfar en esta vida. Una enseñanza que prácticamente afirma que todos son hijos de Dios y que incluso la voluntad de Dios para el mundo es que el mundo sea victorioso, que el hombre no tiene por qué sufrir y puede determinar el rumbo de sus vidas, negando completamente la soberanía y el poder de Dios. Es un falso movimiento que ofrece gloria sin sufrimiento y consuelo sin tribulación. Y si la persona, sus seguidores, pasan algún problema espiritual o algún problema en su vida, estos falsos apóstoles afirman que son problemas de fe, y para poder revertir su fe y que le vaya bien, ellos tienen que ofrecer dinero a esas iglesias para que todo les salga bien como ellos quieren. Mi intención en esta tarde no es exponer este movimiento que completamente es falso y claro para nosotros. Mi intención es poder mostrar el modelo bíblico, lo que la palabra enseña acerca de los creyentes en nuestro sufrimiento, logrando aceptar esto con amor, con paciencia, esperanza y gozo en las promesas que el Señor le da a los que le aman. Ahora bien, Pablo, apóstol de Jesucristo, es el que escribe a los Corintios. Y es normal ver en las epístolas de Pablo presentarse como apóstol de Jesucristo. Y quiero mencionar aquí esto por el hecho de que en ese tiempo había personas que ponían en tela de juicio el apostolado de Pablo. Ellos miraban evidentemente que la vida de Pablo había sido envuelta en sufrimientos, en tribulaciones, angustia y cosas que mencionábamos. Y ellos miraban esto y decían, bueno, si Pablo realmente fuera un siervo de Dios, un enviado de Jesucristo a las naciones, tendría que irle bien. Y argumentando, ellos afirmaban que cada uno de los problemas que Pablo pasaba era prueba de que Dios nunca lo había llamado y que Dios en un sentido le estaba pasando a él la factura por ser un falso apóstol, según sus enemigos en ese tiempo. Incluso hoy en día nosotros podríamos llegar a distorsionar el significado de las aflicciones en la vida de un creyente. Incluso podemos llegar a pensar que el sufrimiento en la vida de un creyente se debe a un castigo de Dios. Evidentemente la palabra enseña que Dios al que ama disciplina, pero no siempre es que Dios quiera castigar a las personas porque sí, o quiera hacer que les vaya mal. Mucha gente podría preguntarse hoy en día, ¿cómo es posible que si una persona es cristiana está sufriendo? De seguro ese cristiano algo hizo para estar en ese problema, o probablemente argumentan que la persona es un hipócrita o un doble cara y que Dios le está pasando la factura por tener una vida que él supuestamente no es creyente y Dios le está pasando a él la factura, como decía. Incluso las personas que no son creyentes pueden tomar esto como un escudo y decir, yo por eso no soy creyente, yo no soy cristiano, yo no quiero sufrir como él sufre. Y bueno, si buscan algún tipo de ayuda espiritual, ellos van a buscar el camino ancho y van a buscar lugares, centros de entretenimientos domingueros para que le digan lo que quieren escuchar. Haciendo un paréntesis, por esa razón es muy importante que nosotros como creyentes, cuando compartamos el mensaje a otra persona, evitemos ciertas frases que aunque suenan muy llamativas hacia las personas,
hacen daño al Evangelio. Podríamos utilizar frases que están mal. Por ejemplo, vamos a la iglesia y todo va a estar bien. O el Dios tiene un propósito maravilloso para tu vida y quiere realizarlo. O también decir que si le entregamos a Jesús nuestro corazón, Él va a darnos muchas bendiciones. De esta manera solamente estamos presentando a Dios como una persona, un ser que está desesperado y necesita recibir adoración, y que Dios también se inquieta en querer amar y abrazar y besar a todo el mundo, pero no puede y se ve delimitado porque las personas no se acercan a Él. Esto es contrario a lo que la palabra del Señor nos enseña. La palabra nos enseña que Dios es un Dios totalmente independiente y no necesita de nosotros. Sin embargo, Dios se goza en nuestra adoración. Ahora bien, las angustias no son propias de una vida cristiana. Mucha gente que no es creyente también sufre, también tiene problemas. Esto es un asunto global y por lo tanto deberíamos de preguntarnos y respondernos lo siguiente: cuando estoy pasando por alguna dificultad, ¿a qué o a quién acudo para expresarla? Y también, cuando paso alguna dificultad, ¿de dónde espero que venga mi consuelo? Bueno, mucha gente en el mundo acude a drogas, alcohol, al cigarro o a cualquier otro placer que cambie su situación. Y usted quizás va a decirme: no, tranquilo, yo no hago esas cosas, yo no soy tan malo, probablemente yo ya cambié. Pero pues nosotros como creyentes probablemente tratamos de calmar nuestras angustias buscando algún culpable. Alguien tuvo que tener la culpa para que yo esté pasando lo que estoy pasando. Alguien es responsable de que yo estoy viviendo. Probablemente yo busco quitarme la culpa o evadirme la responsabilidad de mis malas decisiones. Quizás yo me trato de hacer el indiferente, como si eso fuera a calmar nuestra situación. Quizás busco algún amigo, voy con papá, con mamá, o si tienen hijos también, busco alguna persona que me dé algún consejo y me diga cómo calmar mi situación. Busco ayuda en internet, o probablemente voy con un psicólogo que trate de solucionar mi vida. Pablo, en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 3, dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Pablo empieza en el versículo 3 con una expresión de bendición y adoración a Dios, llamándole Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y vaya que Pablo había sido una persona que había sufrido demasiado. Primero quiero que definamos en un contexto bíblico qué significa misericordia y consolación. Bíblicamente, la misericordia de Dios es la bondad que Dios da hacia los demás cuando se encuentran en alguna situación lamentable o de aflicción. Y la consolación de Dios es lo que nos hace más fuertes para poder enfrentar las dificultades en nuestra vida con el fin principal de glorificar a Dios. De hecho, la palabra consolación proviene de aquel que se pone a un lado para ayudar. David, en el Salmo 86, expresaba encontrarse afligido y en medio de su angustia, él clamaba por misericordia a Dios. Afirmaba que Dios es grande en misericordia para quienes le invocan, y él decía que en sus momentos de angustia llamaría a Dios porque Dios le responde. Y en el último versículo del Salmo 86, él dice: porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. La misericordia y el consuelo de Dios es algo que nosotros vamos a experimentar en nuestra vida. Algo muy interesante e importante que aclarar es que la misericordia de Dios depende únicamente de Él. No es algo que nosotros vayamos a ganar por nuestras fuerzas. Dios en Éxodo 33, cuando Moisés le decía al Señor
que le mostrara su gloria. El Señor le respondió que Él tendría misericordia y el que tenga misericordia, y también que sería clemente con quien Él sería clemente. De ese modo nosotros vemos que Dios actúa libremente en misericordia a nuestra vida. Y de hecho Pablo toma esa parte de Éxodo 33 y lo aplica en Romanos. En Romanos 9:15 él está hablando acerca de la libre elección incondicional de Dios, amar a Jacob y aborrecer a Esaú. Y dice, ¿acaso hay injusticia de Dios en esto? De ninguna manera, porque no depende de quien corre o quien quiera, sino de quien Dios tenga misericordia. Por otro lado, de acuerdo al consuelo que Dios promete, es interesante recordar que una forma de la palabra consuelo es llamada para referirse al Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo en Juan 14 le llama al Espíritu Santo el Consolador y hace la promesa a sus discípulos de que Él rogaría al Padre y el Padre daría otro Consolador. ¿Cuándo? ¿En qué momento ese Consolador iba a estar? ¿En los momentos buenos o los malos? Juan 14:16 dice, para que esté siempre. El Consolador, el Espíritu Santo, viene a ser morada en nuestro interior, viene a ser morada en la vida de los creyentes, de los hijos de Dios, y los incrédulos no lo pueden tener. El incrédulo, el que no cree en Dios, el que no abandona sus pecados, el que niega a Dios en su palabra, llega a tomar estas cosas como locura. Y podría decir, ¿acaso tú estás ciego? ¿No ves todo lo que te está pasando en tu vida y tú estás como si nada? Pensando que nosotros no tenemos consuelo en Dios. Recuerdo Job, cuando Job perdió sus recursos, incluso sus hijos, y cuando él fue tocado en su carne, su esposa le dijo, ¿aún retiene su integridad? Maldice a Dios y muérete. Hasta ese grado había llegado su esposa, el ver cómo Job estaba prácticamente humillado delante de Dios y no trataba de buscar culpables a su vida. Por otro lado, usted que es creyente, usted que es un hijo o una hija de Dios, usted que ha nacido de nuevo, ha reconocido sus pecados, se ha arrepentido y ha puesto su confianza total en el Hijo de Dios y su obra suficiente en la cruz, déjeme decir que usted debe tener plena seguridad de que el Consolador vive en su vida y es quien ha de fortalecerlo y ha de ayudarlo en sus tribulaciones, haciéndolo más semejante a través de ellos a Dios. La presencia favorable de Dios se manifestará en medio de los sufrimientos y angustias para fortalecernos e impartirnos valor. Ahora bien, nosotros podríamos preguntarnos, ¿de qué manera Dios consuela mi vida? ¿O qué hecho de Dios hace que yo tenga confianza en Él? Muy interesante recordar que Dios es todopoderoso y tiene todo bajo su control. Dentro de la providencia de Dios, su voluntad secreta, nosotros debemos de confiar plenamente en su sabiduría. En los decretos de Dios eterno, Dios ha determinado que sucedan muchas cosas en la vida que van a pasar, y en todas ellas Dios tiene el control de cada situación que pasa, y todo lo que Dios hace, lo hace para bien. Aquel que sostiene cada una de las estrellas del universo con su poder, tiene el poder también para sostener nuestra vida. Dios no es un Dios indiferente a su creación. Dios está constantemente interviniendo en la vida de su creación y de nosotros. Hay una enseñanza falsa que se llama deísmo. El deísmo afirma que Dios creó todo lo que existe, sin embargo que Dios no interviene directamente. El deísmo enseña que Dios tomó el universo y le echó cuerda y lo echó a andar, y que el mundo y el universo y nosotros nos las arreglamos como pudiéramos. Contrario, la palabra del Señor afirma que Él tiene todas las cosas y las sustenta con el poder de su palabra. Si usted puede ver Hebreos 1:3, la palabra de Dios en Hebreos
1, versículo 3, dice al final: quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Nosotros podríamos escuchar esta parte y decir que Él sustenta o que Él sostiene, como si yo estoy sosteniendo la Biblia en este momento. Sin embargo, la palabra sostener, o la palabra que está ahí en original, fero, es una palabra que significa llevar o cargar. Esta misma palabra es utilizada en otras partes del Nuevo Testamento para enseñar que algo se está llevando de un lugar a otro. Por ejemplo, cuando había un paralítico en una camilla y lo llevaron hacia donde estaba Jesús, se utiliza esta palabra. También cuando en las bodas de Canaán el Señor convierte el agua en vino y esto es llevado al mayordomo de la fiesta, igual se utiliza la palabra fero, la palabra llevar o cargar. En otro modo, nosotros podríamos decir en Hebreo 1:3 que el Señor está llevando continuamente todas las cosas del universo con su palabra poderosa. De hecho, Pablo en Colosenses, él dice que el Señor es antes de todas las cosas, Colosenses 1:17, y que en Él subsisten todas las cosas. Si no es suficiente el hecho de saber que Dios tiene todo bajo su control, debemos recordar, como vimos hace un momento, que Él ha prometido estar presente con nosotros en todo momento. Dios no es un Dios que está observando el mundo a la distancia y está viendo qué hace. No, Dios está cerca y más cerca de nosotros en nuestro interior. También consuela el hecho de saber que no solamente Dios tiene el control y Dios está con nosotros, sino que Él también ha prometido que todas las cosas serán para bien para los que le aman. Romanos 8, Pablo en el versículo 28, él dice: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y el versículo 31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Existe promesa de los que aman a Dios, todas las cosas le ayudarán para bien. Y amar a Dios no es solamente de palabra o decirlo. El Señor dijo que si lo amamos, guardaremos sus mandamientos, y que si realmente le amamos, evidencia en nuestra vida es que nosotros amamos a nuestro prójimo, a nuestro semejante. Y también consuela nuestra vida el hecho de saber que cada situación que pasa en nuestro entorno, Dios lo utiliza para mejorarnos y hacernos más semejantes a Él. Si usted puede buscar en su Biblia, en Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4, Santiago dice lo siguiente. Santiago 1, versículos 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que falte cosa alguna. Ahora bien, nosotros podemos ser consolados por parte de Dios. Nosotros podemos tener en cuenta el gran poder de Dios en nuestra vida. Pero si nosotros lo hacemos algo personal, si nosotros no compartimos ese consuelo de Dios a los demás, no estamos cumpliendo nuestra función. Mucho menos si yo me jacto de salir victorioso, por así decirlo, en algún problema y menosprecio a los que están en esa situación. Probablemente hayamos dicho: yo no tengo por qué consolar a tal persona. Probablemente él se lo buscó, o yo ni siquiera lo conozco. Si yo pude salir de mi problema, él también debe de poder. Esa persona quizás es un llorón que está exagerando demasiado. El consuelo de Dios a nuestra vida no es consolarnos el fin mismo, sino también que nosotros como creyentes podamos consolar a otras personas. El versículo 4 de 2 de los Corintios capítulo 1 dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Eso no significa
que si una persona está viviendo algún problema que yo jamás viví, no pueda consolarla. A veces nosotros decimos, yo no sé qué decirle, o yo no puedo consolarlo, porque yo no he vivido lo que él vivió. Pero eso no importa, porque bajo cualquier tribulación, el consolador siempre será el mismo. Si yo sé quién me consoló a mí en mi problema, sé también quién es el que va a consolar a otra persona. Nosotros los creyentes somos llamados a imitar la misericordia y llevarla a cabo en nuestra conducta hacia los demás. El Señor Jesucristo dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5:7. Aún, si esto no fuera suficiente, si aún no es suficiente en mi vida de que yo sepa aceptar las tribulaciones o que yo consuele a otras personas, aún si esto no es suficiente en mi vida y yo sigo diciendo, yo no creo que deba de sufrir, o yo no debo de sufrir si soy buena persona. Recordemos al Señor Jesucristo. ¿Acaso Él no sufrió? El único bueno, justo, santo, puro y sin mancha, que jamás debió haber sufrido, Él sufrió la máxima angustia. Recordémoslos en el huerto de Getsemaní, sudando gotas de sangre, sabiendo que en prontas horas sería expuesto bajo el castigo. Y no es el castigo físico, los golpes, los azotes o los clavos, sino saber que Él iba a cargar con nuestro pecado y nuestra culpa, e iba a llegar a ser maldición. Deuteronomio 21:23 y también Pablo en Gálatas 3:13 afirma que Él llegó a hacer lo que Dios odia. Él llegó a cargar nuestros pecados y estar bajo la maldición. Y Él sabía que iba a ser expuesto bajo nuestro castigo, ocupando nuestro lugar en esa cruz. Sin embargo, nosotros sí. Él nunca debió haber sufrido y nosotros sí. Sin embargo, Él fue afligido de tal manera que nadie lo ha sido bajo la mano de Dios para poder salvarnos de nuestros pecados y por medio de la fe aplicarnos su justicia a nosotros para limpiarnos, para presentarnos puros delante de Dios y librarnos de la condenación eterna. Eso no implica que nos ha librado de las aflicciones presentes. ¿Cuántos cristianos no están siendo perseguidos? ¿Cuántos cristianos no han sido asesinados, quemados, devorados por leones por causa de la fe? Por causa de vivir y morir por aquel que les prometió ir al cielo y verle cara a cara. Hermano, hermana mía, no sabemos si en décadas o en años prontos o meses nosotros estaremos pasando por algún tipo de persecución o algún tipo de tribulación como Pablo o como algunos otros creyentes. Por eso nosotros debemos poner nuestra confianza no en esta tierra, sino en la porvenir. Dice el versículo 5 de 2 de los Corintios, capítulo 1, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abundan por el mismo Cristo nuestra consolación. Las aflicciones de Cristo no han terminado. No me refiero a la aflicción que tuvo que pasar para salvarnos de nuestros pecados. La palabra enseña que fue un sacrificio único y perfecto, sino más bien las aflicciones por el desprecio del Evangelio. Pero recuerde que sufrir por causa de la justicia traerá el mayor consuelo y recompensa a nuestra vida. Ahora bien, no quiero terminar sin hacer un llamado al incrédulo. Probablemente usted o una persona que no cree en el Evangelio va a decir, oye, te has dirigido mucho a los cristianos, ¿qué va a pasar conmigo si yo no soy cristiano? Bueno, si usted no es creyente, si usted es inconverso y usted está experimentando o probablemente ha experimentado angustias en su vida, déjeme decirle que aún está en un gran problema. Ya sea cual sea los problemas o las angustias en esta vida,
solamente será una pequeña prueba de la angustia eterna bajo el castigo de Dios por su rebeldía. Y lo más triste es que allí no habrá más consuelo. Por tanto, vea que su aflicción lo está llamando al arrepentimiento. Vea que su aflicción lo está llamando a ver y a creer en Cristo como su único y suficiente Salvador. Abandone su vida de pecado y libertinaje para que usted pueda ser rescatado lo más pronto. Sin embargo, si no es así, usted algún día, después de morir, va a ser expuesto bajo el juicio de Dios y será hallado culpable. Y allí no habrá opción de perdón. ¿Sabe por qué? Porque el perdón es hoy. El perdón es Cristo. Hoy es su momento de ponerse a cuentas con Dios. Ahora bien, un llamado en general. Yo no sé, querido hermano o hermana, si usted está pasando por alguna tribulación, algún sufrimiento. Yo no sé qué está pasando hoy en su vida y cómo se siente. Pero si usted se siente mal, la palabra dice, haga oración. Clame al Señor en su angustia. Recuerde que Cristo también fue afligido. Veamos sus manos extendidas y corramos a Él. Él ha satisfacido las demandas en contra nuestra y por medio de la fe, Él ha hecho que el Consolador venga a nuestra vida y nos ponga su sello de pertenencia, haciendo morada en nosotros y librándonos de la tribulación eterna. Y también para poder consolarnos, darnos poder y esperanza y soportar las aflicciones presentes en nuestra vida, y por medio de ello usted pueda glorificar a Dios. Dios ha prometido darnos su paz, no como el mundo la da, sino mejor. Por tanto, usted descanse y repose en ello y compártala a los demás. Pongamos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Vayamos a Dios, el Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y si llega el momento en el cual usted, después de tanto rogarle al Señor, no encuentra su consuelo y reposo, recuerde 2 Corintios 12:9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Vamos a orar. Señor, queremos ser consolados, Padre. Señor, gracias porque tu palabra nos enseña que aún como hijos tuyos, Señor, podemos sufrir angustia, Señor. Pero gracias te damos porque tenemos la seguridad de que el Consolador, de que tú, Señor, Padre nuestro, vives en nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos has puesto hasta aquí seguros y confiados en que usted, Señor, ha de disponer lo mejor para nuestra vida. Usted tiene el control de todo lo que está sucediendo y lo que ha de suceder. Y ayúdanos a descansar en tus promesas. Te pedimos, Señor, que podamos imitar y compartir tu consuelo al necesitado, Señor, al angustiado, al oprimido, y por medio de tu palabra y tu Santo Espíritu, que nosotros corramos a ti, Señor, en la esperanza que tú nos has dado. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por enseñarnos eso. Y gracias, Señor, por no ocultárnoslos. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Damos gracias a nuestro Dios por su palabra expuesta en esta tarde. Sabemos que la palabra de Dios es viva y es eficaz, ¿verdad? Y más cortante que toda espada de doble filo. Y ella es la que vivifica nuestra alma. Damos gracias a Dios por su palabra. Ahora, hermanos, continuando con nuestro programa, tenemos las ofrendas y los diezmos. Recuerden, hermanos, que las ofrendas y los diezmos pueden enviarlos a la tesorería de la iglesia, ¿sí? Pues, hermanos, damos gracias a nuestro Dios porque nos permitió realizar este culto.
Ahora tenemos la oración final y la bendición del Señor a cargo del pastor de nuestra iglesia, el presbítero Ignacio Hernández Obando. Dios les bendiga. Oremos, hermanos. Soberano y eterno Dios, te damos las gracias, Padre, porque nos has permitido en esta tarde adorarte y glorificarte, Señor. Nos has permitido, Señor eterno, no solo leer tu bendita palabra, sino también escucharla, mi Dios. Gracias te damos por la vida de tu siervo, Señor, quien estuvo a su cargo, Padre mío, la exposición de tu bendita palabra. Y rogamos, amante Dios, que tú bendigas a tu pueblo en general, de manera especial, Señor eterno, oramos por tu iglesia Betel, Padre. Oramos, Señor eterno, por aquellos hermanos que están quebrantados en su salud. Nuestro hermano, Señor eterno, Osvaldo Danglada, Padre, que está delicado de salud, para que tú, Señor amante, pongas tu mano de sanidad en el cuerpo de tu siervo y reprendas todo dolor, todo quebrantamiento físico, Señor eterno, que hay en su cuerpo. De la misma manera, Señor, estamos orando por Eduardo, Soray, Señor eterno, Santiago, hijo de nuestros hermanos Lupita y Lalo, Padre. Este varón, Señor, ha contraído esta enfermedad del COVID. Y a ti oramos, Señor eterno, para que tú tengas misericordia de Lalo. Sobre todo, Señor eterno, a través de esta experiencia, de esta enfermedad de muerte, Padre, él pueda entender cuánto le amas y que tu deseo, Señor eterno, es que él regrese a ti, buscando tu rostro, Señor, en humillación. Y que él, Padre mío, pueda tomar una decisión en su vida de buscarte, de servirte, de adorarte y glorificarte, mi Señor. Padre mío, en tus preciosas manos están nuestros enfermos. Tú los conoces a cada uno de ellos por nombre y conoces sus quebrantamientos físicos, Padre. Oramos, Padre mío, por tu iglesia Betel, por cada uno de mis hermanos miembros y no miembros de nuestra iglesia, Padre, para que tú seas con cada uno de ellos. Los santifiques, Señor eterno, y te glorifiques en la vida de cada uno de ellos, Señor. Alabado y glorificado seas. Bendito seas, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amado del Señor, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.